Muchas veces habremos escuchado aquella frase que dice, un tiempo para sembrar, un tiempo para cosechar. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el tiempo para aprender? Bueno, yo les digo que ese tiempo es hoy, porque es el primero del resto de nuestros días. El pasado es historia, sí, nos ha dejado muchas enseñanzas, pero es que de ahora en adelante, lo que tenemos en nuestras manos es un libro en blanco, donde cada día iremos escribiendo una página nueva. Y quiero contarles entonces parte de esa historia, que trasciende aquella idea común de que la edad es una barrera contra el aprendizaje y la realización de nuestros sueños. Veamos, yo entré a la universidad por primera vez hace más de 50 años, hace más de medio siglo, y era un privilegio de muy pocos estar en ella. Era la única universidad en este tiempo en el país. Había que rendir un examen de admisión y solo podíamos entrar los mejores 7,000 calificaciones en el año. Y yo fui uno de ellos. Entonces yo quería estudiar arquitectura, pero en ese momento esa facultad estaba empezando y no daba muy buenas, estaba un poquito desorganizada. No podía ir de otro lado, a otro país, porque en casa estábamos pasando una situación un poco difícil. Pero entré a ingeniería y me gustaba también. Y para estudiar se necesitan, al menos a mi juicio, 3 cosas importantes: tiempo, dedicación y dinero. Tenía el tiempo, tuve la dedicación, pero poco a poco fue faltando el dinero. Entonces quise empezar a buscar financiamiento, una beca. En esos tiempos era difícil todo eso. Al final no sabía qué hacer, entonces alguien me dijo, bueno, búsquese un trabajo fijo. Y eso fue lo que hice. Empecé a un trabajito fijo que me dio la libertad de pagar mis estudios, y con el trabajo tenía que ir después a la universidad y a la vuelta a casa, que era un poquito largo entonces. Ya con el tiempo ya fui mejorando mi situación, me hice de un carrito, era joven, también me gustaban las fiestas, los paseos, y que el carrito me daba esa libertad de acción. Las novias, y al tiempo me casé. Entonces ya yo tenía más responsabilidades, busqué otro trabajo mejor remunerado y lo encontré, ya tenía algunos atestados para hacerlo. Y ahí fui ascendiendo, fui aprendiendo, ascendiendo, otro trabajo mejor, ascendiendo, aprendiendo, menos tiempo, cada vez más sueldo, menos tiempo. Hasta que llegó el momento en que tuve que dejar mi universidad, porque ya yo no podía, ya no tenía tiempo. Bueno, seguí en esa situación, mejorando mis condiciones económicas con mi trabajo, hasta que me llegó una oportunidad de hacerme empresario, de hacerme de una pequeña empresa, que estaba en buena situación, me fue fácil adquirirla. A los 30 años, empecé con esa empresa con mucho entusiasmo y la fui levantando y la fui mejorando. Y en 10 años de idas y venidas, de altas y bajas, llegó a ser tan exitosa que una compañía grande me la ofreció comprar. Y a los 40 años me vi con más dinero en mi vida de la que hubiera soñado. Podía retirarme a los 40 años. Pero yo era muy joven, me sentía muy joven, tenía mucho que dar, tenía mucho que emprender. En todo aquello había adquirido una propiedad cerca de la playa, y una vez subí a una colina y era tan bonita que dije, aquí va un hotel. Tengo el dinero,
tengo crédito, tengo experiencia. Bueno, ya veremos que no fue tanto. Y empecé. Era algo nuevo y muy ambicioso para mí. Y empecé a producir y hacer, y asesorías y arquitectura y construir eso. Y construí ese castillo. Pero con el tiempo no pude sostenerlo financieramente. A los 50 años, al principio de este siglo, todo mi castillo se derrumbó. Volví de nuevo, sin mis ahorros, sin el crédito y sin autoestima. Así que tuve que empezar de nuevo. Vamos a ver, a buscar trabajo. Y empecé a buscar, tocar puertas, mandar currículum. Llegó un día en que incluso me dijeron, bueno, es que usted está sobrecalificado. Dígame, supongo que no soy el único, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que no me dan trabajo por estar sobrecalificado? ¿Qué voy a hacer? Me había dejado un terrenito allá arriba en la montaña y me fui para la montaña. Y ahí empecé a hacer mi cabañita y a recuperarme a mí mismo. Me autoempleé porque tenía un inventillo ahí para las construcciones que siempre había tenido en la cabeza. Así que empecé a tocar puerta a puerta, a ir a las constructoras, a ir a hablar con los arquitectos, a hablar con los maestros de obra, a ofrecer ese invento. Y me fue yendo bien. Tenía que venderlo, instalarlo. Era yo todo. Y poco a poco, fui recuperando mi autoestima, mi situación económica, pagué mis deudas. Y a los 65 años tuve la oportunidad de pensionarme. Y lo hice. Entonces, en ese momento, me dije, hay algo que yo siempre añoré, hay algo que yo siempre quise. ¿Ya saben qué? Volver a la universidad. Estudiar, sacar ese diploma que quise tener. Y lo logré. Yo soy Alberto Trejos. Muchas gracias. Yo soy Alberto Trejos, tengo 74 años cumplidos, casi 75. Y no crean que fue tan fácil entrar a la universidad a mi edad. Mis compañeros eran 2 generaciones más jóvenes que yo. Incluso mis profesores eran menores. Yo creo que yo era el más viejo de toda la universidad. Pero me encantó. Ya había más oportunidades de estudio. Entonces, empecé. Y luego, el primer día de mi clase, yo subí las escaleras de 2 en 2 y entré a esa clase. Era el primero, por supuesto, con todo. Y llegué y dejé mis cosas y entraron los primeros compañeros. Profesor, aquí es la clase. No, hombre, yo soy compa, Mike, tuche. ¿Ah? Y nos fuimos integrando. Que era fácil, ¿no? Si yo venía de un tiempo en el que los primeros planos los hice en papel, con el lápiz, después vienen las computadoras,
una computadora, terminé usando algo que era miles de veces más grande que aquella que llevó a la luna al primer hombre y que yo vi, por cierto, con mucha emoción. Entonces, fue para mí tan especial que juntos, y le voy a decir esto, juntos lo logramos, porque es algo que enseña la universidad, que no enseña todo aquello que uno va aprendiendo en la calle, en el trabajo, en YouTube, en los libros, que es que tenemos una disciplina de conjunto, de grupo. Todos tenemos que levantarnos solos. Y por eso digo, lo logramos. Porque fue con la ayuda de mis compañeros, de mis profesores, de mis seres queridos, de mis hijos, de toda mi familia. Así que ese título dice muchísimo más de lo que está ahí. Dice todos esos 50 años de historia, de logros, de fracasos, de triunfos, de algo que nos llena a través de accidentes, enfermedades, una pandemia que casi nos mata a mi esposa y a mí. Y con todo esto, yo quisiera terminar diciéndoles algo. ¿Qué es lo que puedo aportar en este momento? Que es que nunca, nunca debemos subestimar el potencial y los conocimientos que posee un adulto mayor. Que la vida, gracias, la vida es un constante aprendizaje. Y no importa cuántos años tengamos, siempre podemos buscar nuevas metas, desafiar nuestras propias limitaciones, ir siempre más allá. Siempre seremos jóvenes. Siempre que nos mantengamos vivos en nuestras ilusiones y proyectos de vida. Porque lo viejo se nos mete en el alma cuando permitimos que nuestras añoranzas se antepongan a nuestros proyectos de vida. Los recuerdos envejecen. Los nuevos proyectos dan vida.